Bien, vamos a empezar este bloque de experiencias buscando un modelo propio para Asturias, conociendo la realidad lingüística de una comunidad vecina. Ya conocimos a fondo la historia del proceso de la oficialidad del gallego gracias a la magnífica ponencia del exconsellero de Manuel Fraga, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que tuvo aquí en el segundo seminario, en antes del andancio de COVID, y hoy vamos a vernos un poco más a la realidad lingüística gallega. Para ello acompáñanos esta tarde Valentín García Gómez, que es secretario general de Política Lingüística de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, licenciado en Filología Galega, con un posgrado y máster en Administración Local en la Universidad de Santiago. Tiene estudios de Derecho, diplomado además en Música por el Conservatorio de Santiago de Compostela, y tengo una larga biografía con una montonera de informaciones del so gran labor, ¿no?, dentro del ámbito de la normalización lingüística, dirigiendo los departamentos de Cultura y Normalización en el Concello de Astrada. Además, fue quien promovió y coordinó la red de dinamización lingüística, que está suponiendo una novedad importante en el diseño y aplicación de políticas lingüísticas en Galicia, contando con 222 entidades axuntadas. Tiene una larga experiencia en el ámbito de la normalización, siendo presidente de la Coordinadora de Trabajadores de Normalización Lingüística, promoviendo la creación del dominio gallego para Internet, el .gal, también del portal xurídico gallego, porque la ciudadanía tiene acceso a toda la legislación consolidada en gallego, así como involucrado en la creación de planes de dinamización, planes de normalización, y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, entre otras cosas, por ser una comunidad, Galicia, muy asemejada a Asturias en muchas cuestiones, muy cercana y en aquella bien interesante mirarnos, especialmente por el consenso conseguido entre la derecha y la izquierda para el desendolco de las políticas de normalización. Bueno, sabéis que en Galicia gobierna el Partido Popular y que Valentín pues, forma parte de ese gobierno y, por lo tanto, aquí seguimos en el trabajo también, no vamos a ocultar que una de las causas de que te hace aquí precisamente es pues, enseñar también aquí a la derecha asturiana la posibilidad y la necesidad de implicarse en la normalización lingüística, en la promoción. Hicieron en su momento apoyando la ley actual de uso y pensamos que es necesario seguir dando pasos adelante y, por lo tanto, Valentín, muchas gracias por vir a Asturias y por compartir a tu longa experiencia en la gestión de política lingüística con nosotros. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias por esta... No, acabamos de... A terceira, vai. Moi boa tarde, buenas tardes a todas as asistentes. Gracias, Nicolás, por estas generosas palabras. Encantado de estar aquí, por terme convidado en estas jornadas para buscar un futuro para o asturiano e explicando a experiencia que desde unha comunidade autónoma moi parecida a Asturias, cunha lingua románica, cunha traxectoria tamén moi parecida a Asturias, pois podemos aportar, podemos ayudar a nuestra medida a sentar los inicios de un proceso de normalización lingüística. Mis compañeros en tareas de gobierno de políticas lingüísticas de otras comunidades ya lo han hecho aquí de una forma brillante y, por lo tanto, voy a obviar ya algunas cuestiones que son comunes a nuestras comunidades autónomas, pero que, no obstante, creo que en algunas otras es importante incidir para que veáis también que son medidas comunes a todo proceso normalizador. Procesos normalizadores que no siempre son fáciles, basados en técnicas, en normativas y en la ciencia sociolingüística. A mí sempre me gusta moito dicir que todo o que empeza por socio é moi complicado. E é cierto, hai que entenderlo así. Nosotros hacemos este año, justo cumplimos 40 años de nuestra Ley de Normalización Lingüística, que es del año 83, es la Ley 1/1983, y seguramente el proceso de normalizador que estáis en fase de construcción ahora en Asturias, aunque ya tiene una traducción de décadas pasadas, tiene que ser distinto, evidentemente, también al nuestro, 40 años después, por algunos de los aspectos que ya se pusieron aquí. As miñas proxeccións van a estar en lingua galega, aunque mi elocución va a ser en castellano, también habré algo gallego, pero por la proximidad de nuestras lenguas yo creo que tiene algo de significativo también hacerlo en gallego. Vamos a contextualizar en primer lugar, como hicieron mis compañeros y compañeras antes, como la situación del gallego en este momento en nuestra comunidad autónoma.
En Galicia somos aproximadamente 2.700.000 habitantes, según el padrón de habitantes del año 22, una comunidad con una población igual que la vasca, decía Miren, más envejecida incluso que la vasca. Nosotros, el 25% de nuestra población ya tiene más de 65 años, lo cual es un dato nos va a tener repercusión en los datos sociolingüísticos también muy relevantes, como luego veremos. Y según la última encuesta, hacemos una encuesta también demoscópica cada 5 años, basada en 10.000 entrevistas por la situación de vida de las familias gallegas, lo hace el IGE, Instituto Gallego de Estadística, y deciros que en Galicia no distinguimos distintas zonas sociolingüísticas. El territorio sociolingüísticamente está bastante cohesionado. Sí hay una diferencia entre sociedad urbana y periurbana y sociedad rural. Esa es nuestra diferencia más salientable, igual, como digo, con otras comunidades, igual que también es el caso en gran medida del asturiano, esa diferencia de uso entre sociedad rural y sociedad urbana, pero en el resto del territorio no tenemos distinta tipología de uso. El conocimiento de la lengua gallega en Galicia es prácticamente universal. El 98% de nuestra población entiende el gallego, digo en cuanto a competencias lingüísticas, el 98% de la población entiende, el 96% de la población sabe hablar el gallego como competencia autopercibida, digo, ante las encuestas, ¿no? Manifiesta saber hablar el gallego el 96% de la población. En los últimos años, y fruto de ese proceso de escolarización en lengua gallega, al que no voy a volver a reiterar porque es muy parecido al expuesto aquí anteriormente, a partir de finales de los años 60, principios de los 70, fundamentalmente es la ley Villar-Palasí, que empieza esas primeras clases de lengua gallega todavía durante la dictadura. Luego, con la transición, llegan las normativas, al que luego aludiré a algunas, por las cuales el gallego se enseña en nuestro sistema educativo. Por contextualizar, luego volveremos al sistema educativo, deciros que nosotros medimos los gallegohablantes no en relación al conocimiento. Entonces, os hacía referencia antes a algunos porcentajes históricos. Por ejemplo, uno de los últimos es que el 86% de nuestra población manifiesta poder escribir en gallego. Esto sí que es un dato muy relevante para nosotros, porque el gallego era prácticamente de uso universal, pero en la oralidad, en la competencia la competencia hablada y la competencia de entenderlo, pero no en la lectoescritura, porque nuestra población no estaba alfabetizada en lengua gallega. Entonces nosotros medimos los gallegos hablantes por el uso. El uso lo tenéis ahí más o menos. Nuestra referencia siempre es a las personas que hablan o solo en gallego, que son el 30,57% de la población, o que hablan más gallego que castellano, que existió en el 21,72% de la población. Sumadas estas dos cifras, nos dan que el 52,29% de la población habla o solo gallego o más gallego que castellano. No están contabilizados aquí las personas que hablan más castellano que gallego o las que hablan solo castellano. Entonces, esto nos lleva a esta cifra que nos indica que nuestra lengua es lengua mayoritaria en nuestra población, ¿no? Por lo tanto, no gustamos nada de que se designe como lengua minoritaria o lengua minorizada. Minorizada puede aceptarse en relación a los hechos históricos que concurrieron en su desarrollo, pero nuestra lengua es mayoritaria en nuestro territorio, ¿no? Aquí no estamos contabilizando tampoco los gallegohablantes fuera de nuestro territorio. Sabéis que Galicia, igual que Asturias en gran medida, tiene grandes colectividades en el exterior de nuestro territorio que también usan el gallego. Esto también nos indica que en Galicia estamos avanzando cada vez más, igual que otras comunidades, repito también, hacia comunidades, a una comunidad bilingüe, o más modernamente hablamos ya de comunidad plurilingüe, tal como hicieron aquí antes Miren y también Rubén. El plurilingüismo es un valor que en el proceso de prestigio de nuestras lenguas tiene un significado muy importante. El plurilingüismo es el conocimiento de las lenguas, las sociedades políglotas, las sociedades plurilingües, desde la antigüedad clásica gozan de un gran prestigio.
Y entonces, nosotros una de las cosas que detectamos es que está muy bien hablar de bilingüismo, nosotros antes hablábamos de bilingüismo armónico, ahora de bilingüismo cordial, pero el plurilingüismo tiene un plus, tiene una aceptación social que como repito, como dijeron antes mis colegas en esta intervención, lo que nos hace es contextualizar el conocimiento de varias lenguas en pie de igualdad. Esto lo queremos dejar muy claro siempre desde Galicia, ¿no? Es decir, no somos ni más ni menos que ninguna otra lengua, pero somos la lengua propia, somos la lengua que nos da un plus de identidad y de presencia en el mundo, ¿no? En el caso del gallego tenemos todavía otra referencia más en este sentido, que no me voy a parar demasiado sobre ella por cuestiones de tiempo, que es la conexión con la lusofonía. El gallego, como todos ustedes saben, es una lengua de la familia lusófona. Nosotros tenemos intercomprensión directa con el portugués, hablado por 250 millones de hablantes en todo el mundo. Y entonces aprovechamos también ese factor que en buena medida, incluso también puede ser aprovechado como sabéis, por el asturiano, para agregar ese mérito de uso de la utilidad de las lenguas, algo también, un factor muy importante. Rubén y Miriam lo dejaron claro antes por la aportación, por ejemplo, al PIB, al Producto Interior Bruto de nuestras comunidades, de cada una de las lenguas. Nosotros también lo tenemos analizado por el Consejo de Cultura Galega. En Galicia es más o menos el 3%, si se analiza solo en el sector privado. Nosotros no aplicamos este análisis al sector público, luego explicaré también por qué, porque el sector público, en cuanto a administración, educación, pues funciona homogéneamente todo en lengua gallega. El sector privado, por daros solo una pincelada sobre este tema, de toda la producción de vino en Galicia, que es muy importante, la industria vitivinícola, como sabéis, pues que es de las más destacadas en el uso del gallego, porque aporta, como sabéis, origen, confianza, proximidad. El 70% de nuestro vino está etiquetado en gallego, por ejemplo. Incluso el que se produce exclusivamente para la exportación a países extranjeros, ¿no? ¿Esto a qué viene? Pues que el índice de aceptación de la lengua es muy elevado. Siempre decimos que no existe un conflicto lingüístico en Galicia. En Galicia, utilizar el gallego o el castellano no marca diferencia de clase ni diferencia económica, salvo para algunos sectores muy minoritarios que puedan introducir esta crítica en nuestro contexto social. Lo que sí nos preocupa un poco más, porque claro, no todos son buenas noticias, es el uso. Os dije anteriormente, nosotros medimos el uso. Y claro, en el uso, y esto es muy importante también, y sé que en Asturias ya llegasteis también a esta conclusión, antes Miren hacía mucho hincapié en esto, en Galicia, igual que en otras comunidades, pensamos que desde el momento que iniciamos nuestro proceso de normalización lingüística, que empezó sobre los 3 pilares ya aquí aludidos, que fue su educación, buscando el futuro y esa alfabetización en nuestra lengua. En segundo lugar, administración autonómica, administración local, y ahí hay que decir que avanzamos muy rápido, salvo la administración de justicia, que sigue siendo nuestra asignatura pendiente, luego veremos un poco por qué, pero la administración autonómica, administración local, muy importante, que es la más próxima al ciudadano, incluso la administración sanitaria, fíjense, avanzamos a una velocidad que nos sorprendió incluso a los técnicos y técnicas que trabajamos durante las últimas décadas en esto. Pero hay que reconocer que tardamos bastante tiempo, yo creo que demasiado, en darnos cuenta que el conocimiento y el reconocimiento a nivel jurídico normativo no garantiza el uso. Podemos tener las mejores, de hecho nosotros los tenemos, las mejores generaciones de gallegos y gallegas preparadas para leer, para escribir, para entender y para hablar el gallego, y sin embargo nos bajan en el uso. Esos chicos que en el aula hablan perfectamente gallego, que sacan 9s y 10s en sus exámenes en la primaria y en la secundaria, en cuanto ponen un pie en el patio del recreo o en el club de fútbol o en su entorno de amigos o en su comunidad virtual, veremos luego que es donde se mueven, pues lo que hacen es utilizar el castellano, sobre todo cuando hablamos en Galicia de entornos urbanos. Esto es un dato fundamental. No podemos delegar ni podemos situar la responsabilidad de nuestras lenguas en el conocimiento,
Podemos tener un conocimiento muy profundo de una lengua ritual o de una lengua litúrgica, siempre ponemos el mismo caso, ¿no? El del latín, ¿no? Una lengua con muchísimo prestigio, que fue durante muchos años lengua franca, lengua de la investigación, lengua de la creencia, lengua de la religión, pero era una lengua muerta, era una lengua sin uso. Entonces, esto es la primera gran diferencia que debemos establecer. En este cuadro que tenéis ahí delante lo veis muy rápido, no voy a tribularos ahora con muchísimas cifras, pero sí como nuestra población de 65 más años, fijaos, habla siempre en gallego casi el 50% de la población, pero conforme vamos bajando en los tramos de edad, vemos como entre 15 y 29 años ya solo el 19%, 18,9%, esa población habla solo gallego. ¿Qué pasa? Crecen, los que hablan más gallego que castellano son el 18,45 y crecen bastante los que hablan más castellano que gallego. La competencia la tenemos en los tres tramos, de igual forma. Los que hablan más castellano que gallego seguramente tienen tanta competencia para hablarlo como los que hablan más gallego que castellano. Pero la actitud y el patrimonio, el tesoro que nuestra lengua tiene, nuestra población, no es el mismo en cada uno de estos tramos. Por eso, cuidar muchísimo el uso. Buscar el uso muchas veces en todas esas medidas que podemos tomar, y ahora vamos a hacer un breve recorrido de lo que nosotros hemos hecho en 40 años y evidentemente algunas de las medidas deben ser reforzadas, otras deben ser implementadas, otras deben ser renovadas y muchas otras deben ser, yo no sé si decir si imaginadas, pero sí resueltamente diseñadas desde la novedad. Mirad, nosotros empezamos en el año 81 con el Estatuto de Autonomía, como siempre, que en su artículo 5, desde muy pronto, establece la cooficialidad de la lengua gallega y el castellano. Las dos son oficiales en Galicia. Los poderes públicos tenemos el deber de potenciarlas. En los años 80 y 90 se resuelven algunas cuestiones que en Galicia no tenían no estaban tan distantes como en otras comunidades. Por ejemplo, muy importante el tema normativo. Nosotros tuvimos una disensión en cuanto a normativa. Sabéis que hubo una normativa más oficialista que aproximó nuestra gramática y nuestra ortografía más al sistema del castellano que al del portugués. Había esta dicotomía, ¿no? Lusistas frente a lo que se llamaban oficialistas. En aquel momento se decantó por esta otra opción y no por el lusismo, porque la alfabetización de nuestra población era en castellano. Y entonces, claro, si poníamos una norma muy parecida a la del portugués, corríamos el peligro de que las personas no se identificasen con ella, tuvieran que iniciar un proceso de alfabetización desde un lugar, desde una posición didáctica mucho más inicial, que si promovíamos una norma más parecida a la del castellano. Bueno, esto trajo trajo una discordia que hoy persiste en muy pequeña medida, pero que sí somos conscientes hoy de que los avances cara al conocimiento y a la proximidad con esa otra lengua, también hermana nuestra, que es el portugués, nos aportará internacionalización, uso y prestigio de la lengua, ¿no? Muy importante también en Galicia fue el proceso de prestigio. Junto a esos tres pilares que os conté antes, educación, administración, está también la creación de medios de comunicación públicos y propios en lengua gallega. Muy importante la televisión de Galicia, hoy emite con 2 canales, y la radio pública gallega, que hoy tiene también 2 canales. Eso fue un antes y un después, no solo por la difusión de la lengua gallega, sino por el prestigio que aportó muy importante en nuestra población. El gallego tenía siempre ese San Benito colgado de que era la lengua rural, la lengua de las clases más populares, frente a la lengua de la burguesía, de la aristocracia, que normalmente, en muchos casos, era de procedencia foránea, de procedencia castellana, y por lo tanto instalada en el castellano. En cuanto el gallego llega a la educación y a los medios de comunicación, esto dio un vuelco totalmente. Y además de la difusión de una norma, de una lengua patrón que se extendió por todo el territorio, pues ese marco normativo y jurídico, pues digamos que tuvo un reconocimiento popular. Voy a empezar, como ya han hecho anteriormente, a referirme otra vez en ese contexto de los inicios de la
del constructo de esa arquitectura normativa muy importante los consensos fundamentales, ¿no? Yo creo que mucho más importante que correr es entender y entendernos y llegar a estos acuerdos con unanimidades, con consenso social, limando todas las asperezas y consiguiendo que la sociedad en su conjunto vea el proceso de normalización y la cooficialidad como algo que nos identifica a todas y a todos, que es una oportunidad para la comunidad. Y no me refiero ya solo a una comunidad de hablantes, hay que ir más allá, a una comunidad ciudadana, a una comunidad que debe buscar, que debe ser, pues eso, célula de identidad en la universalidad, en un mundo cada vez más compacto, en un mundo cada vez más pequeño, ¿no? Muy, muy importante. Hay que decir que en Galicia la ley de normalización lingüística, que es del año 83, como os digo, fue aprobada por unanimidad en aquel momento de todas las fuerzas, de todos los grupos parlamentarios. Y ese consenso, esa unanimidad que va habiendo en todos los acuerdos, después de la experiencia de 40 años, os diré, también con la experiencia de haber momentos de disensión y momentos de enfrentamiento, de que nada vale la pena si ponemos en juego el consenso, la unanimidad. Nada vale la pena si sacamos fuera de los límites de la promoción de la lengua como bien cultural, como bien de comunicación, como bien de identidad, y empiezan a colgarnos otras finalidades que son ajenas al propio hecho lingüístico. Y todos sabéis a lo que me refiero, ¿no? No podemos utilizar las lenguas como elemento de confrontación, como elemento de batalla política. Evidentemente muchas veces se hace, y os está hablando alguien que se llama secretario general de política lingüística, es decir, se hace política lingüística, es necesario hacer política lingüística. Decía Rubén que todo proceso social debe venir inducido por una intencionalidad política, ¿no? Y la política es muy necesaria, pero ojo, la lengua debe trascender a muchos debates políticos del día a día, a muchos debates políticos cortoplacistas, que los hay, y es legítimo que los haya, y es necesario que los haya, pero debemos situar la promoción de las lenguas por encima de muchos de ellos para que no caiga en el pim pam pum diario de los debates parlamentarios, de los debates de campañas electorales, porque las políticas lingüísticas deben sobrepasar todo esto. Bueno, seguimos relatando nuestra pequeña historia de 40 años. Hace 40 años se funda en aquel momento la Dirección General de Política Lingüística o Secretaría General de Política Lingüística, siempre vinculada durante casi todos los años a la Consejería de Educación y Cultura, Cultura y Educación. Esto ya Víctor Portomeñe os explicaría un poco la historia de todo esto, salvo un breve periodo de 3 años y medio, que estuvo vinculada a la presidencia de la Xunta de Galicia. El marco legislativo, pues sabéis que, bueno, no voy a pararme mucho en él, porque sobre todo en sus orígenes es muy parecido al caso de Euskadi y de Valencia. El Estatuto de Autonomía, ¿no? Que es en este momento también vuestro gran objetivo. Ese reconocimiento de cooficialidad por parte del Estatuto de Autonomía, que, como sabéis, tiene rango de ley orgánica y que, por lo tanto, es complejo cambiarla, evidentemente, y exige grandes consensos y una gran participación ciudadana, ¿no? La Ley 383, la que os decía que cumple este año 40 años, que es la Ley de Normalización Lingüística y que sigue en vigor. Luego, a partir de ahí, pues los decretos sobre las normas, es lo primero que fijamos, ¿no? Se decía antes también de la importancia de construir ese gran andamiaje de la normativa. Luego viene reconocer la norma que a veces no siempre es fácil. Hablaba Miren, bueno, lo que pasó en el caso del euskera, buscando ese consenso alrededor del consenso del euskera batúa. Esa uniformización y esa construcción de una lengua estándar también es muy importante. Que la gente se dé cuenta que hay una norma igual para todos,
un respeto, evidentemente, por las distintas variedades dialectales, pero una norma, una lengua estándar, como tienen todas las grandes lenguas del mundo. Y esa es la lengua de los medios de comunicación, las lenguas del Parlamento, la lengua del sistema educativo, pero con respeto también por las variantes dialectales, que en Galicia, como sabéis, además, pues son bastante acentuadas de unas zonas a otras. Nosotros en Galicia distinguimos 3 bloques: bloque occidental, bloque central y bloque oriental. Luego, bueno, la secuencia es muy lógica, yo no me voy a parar aquí cada una de las normas, las normas que sitúan al gallego como la lengua vehicular de nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo está basado en el equilibrio entre las 2 lenguas cooficiales. Es decir, nosotros no tenemos un sistema de inmersión lingüística. Es más, la propia ley de normalización lingüística dice que en ningún caso pueden ser separados los niños por razones de lengua. Bueno, esto responde a una realidad lingüística gallega que evidentemente es distinta a la que acaban de exponer. Lo que os decía yo del conocimiento casi universal de la lengua nos permite que todo nuestro alumnado está en un sistema donde el 50% de las materias se imparten en gallego y el 50% de las materias se imparten en castellano. Igual para todos los niveles y para todo nuestro sistema educativo, público, privado, concertado. Otro caso distinto es las universidades. En Galicia tenemos 3 universidades públicas y una universidad privada, que es de muy reciente implantación. En la universidad gallega, en las universidades gallegas es muy difícil llegar a nuestro objetivo más inmediato, que es el 30% de las materias impartidas en gallego. Evidentemente esto no está regulado por la administración pública, por la administración autonómica, porque sabéis que en virtud de la autonomía de que gozan las universidades, ellas son las que fijan sus objetivos. No están regulados ni por la ley de normalización lingüística, que sí recoge el derecho a impartir las materias universitarias en gallego, pero no fija, por supuesto, porcentajes, y ahí sí que tenemos una contención más severa. En el sistema tanto de infantil como de primaria como de secundaria, son los propios centros educativos los que tienen que establecer y garantizar que en cada nivel, en cada curso, al final de cada nivel y cada curso, todos los niños, tanto gallego hablantes como castellano hablantes, acaben con el mismo nivel de competencia. ¿Vale? Y esto se regula, como digo, por ese 50% en cada centro educativo, salvo los centros llamados plurilingües, donde a raíz de la aplicación del decreto 79/2010 del plurilingüismo de Galicia, de ahí que os decía la importancia que en los últimos años pusimos en marcha de la inserción del plurilingüismo como un valor y como un sistema educativo válido. El reparto es del 33% en gallego, 33% en castellano y 33% en esa lengua extranjera que adquieran los centros, que normalmente es el inglés, aunque no solo, también en algunos casos es el portugués o el francés, evidentemente en un número mucho más minoritario de centros. Luego, muy importante también el reconocimiento de las competencias lingüísticas para la población adulta y para la población de nuevo asentamiento en Galicia. Eso lo regulamos por una orden del año 2007. El programa CELGA. El programa CELGA es el programa de formación de adultos. En la administración pública gallega es de obligatorio reconocimiento y competencia el nivel C1, también de conocimiento de nuestras lenguas, lo que llamamos el CELGA 4, con referencia al marco común europeo de las lenguas, pues es el sistema C1. En toda la administración solo se establecen exenciones en algunos casos para el sistema sanitario. En el sistema sanitario, en el caso de no haber profesionales que tengan acreditada su competencia, se les da un tiempo para acreditarla por razón, evidentemente, de cubrir las bajas del sistema médico y sanitario con todas las connotaciones que ello tiene, que además en los tiempos en que andamos pues forman parte del debate público, ¿no? Todos los demás, la administración autonómica, la administración local, todos los consorcios, asociaciones que tienen que ver con empresas públicas, que tienen que ver con el ámbito público, es de obligado reconocimiento y acreditación el nivel de competencia en lengua gallega.
evidentemente adaptado, como en las otras comunidades, a cada uno al ámbito del puesto de trabajo del que estemos hablando. Normalmente va desde el nivel CELGA 2 hasta el nivel CELGA 4. ¿no? Tenemos un CELGA 5, un nivel 5, que sería el nivel C2 del marco, que ya es para usos de especialidad, traductores, correctores, etcétera, etcétera. ¿no? Quería hacer también aquí un breve paréntesis para explicaros en qué parte de la Administración notamos más reticencias, o notamos que el proceso de normalización no va tan rápido como era de esperar. Nosotros, en principio, pensábamos en el ámbito de la medicina, por ejemplo, ámbitos de lenguaje de especialidad, donde la lengua tiene que tener, adquiere un carácter que tiene que tener una seguridad científica, jurídica, muy elevado. Bueno, pues nuestra sorpresa, entre comillas, fue que es el ámbito jurídico, ¿no? Y en las fuerzas de seguridad del Estado, donde más nos queda por hacer, donde más tenemos que incidir. Evidentemente, por muchas cosas, ¿no? En primer lugar, os daréis cuenta de que son dos administraciones que tienen un fuerte vínculo con la centralidad del Estado y ahí notamos también que, y lo hacemos muchas veces en el ámbito del marco del protocolo que tenemos las comunidades con lenguas cooficiales, al que antes aludía Rubén, donde hacemos un trabajo muy importante, y que es muy importante que el Estado español también adquiera conciencia de que vivimos en un Estado plurilingüe, del que el 40% de la población española vive en territorios donde se hablan varias lenguas. Esto es muy importante, pero no es muy importante solo en Galicia, en Asturias, en Euskadi, en Valencia, en Cataluña. Es muy importante también que lo entienda un cordobés y que lo entienda un canario. Es decir, vivimos en un Estado plurilingüe y, por lo tanto, no solo los que nos manejamos en varias lenguas, sino también los castellano hablantes. Tienen que entender nuestros derechos y tienen que entender también la riqueza de vivir en un Estado que nos manejamos en varias lenguas, ¿no? Y esto también es importante. Y no os creáis que llevamos tanto tiempo dándole vueltas a esto, porque nosotros creímos que el problema de nuestras lenguas había que arreglarlo en nuestros territorios y que había que arreglarlo con nuestra población. No, tenemos que hacer pedagogía también más allá y tenemos que explicarle también a un extremeño por qué es conveniente y por qué es bueno para todos y para todas que el asturiano tenga el rango de cooficial, ¿no? También hay que hacer mucha pedagogía y otra vez vuelta a los consensos, ¿os dais cuenta? O otra vez vuelta a la didáctica de las lenguas. Tenemos en este momento cuestiones que nos ocupan bastante en la promoción de nuestra lengua y que a veces, pues, os pueden sonar que están lejos de la promoción del gallego. Una de ellas la tenéis ahí, pues publicamos en el año 2014 una lengua de aprovechamiento de vínculos con la lusofonía. Pues nos sacamos una ley para promoción de aprendizaje del portugués, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuanto más prestigio y uso tenga el portugués, más prestigio y uso tiene el gallego. Y no os creáis que fue una cuestión menor. Fue algo que tuvo muchísima repercusión. Hoy, por ejemplo, el Diario Oficial de Galicia, el DOGA, como lo llamamos nosotros, se publica en castellano, en gallego, en castellano y en portugués. Por ejemplo, la Televisión de Galicia hace coproducciones con la televisión portuguesa, por la cual podemos ver series desde hace años, en la televisión gallega, por ejemplo, series producidas en gallego y en portugués. ¿Esto a qué nos lleva? Que, bueno, a lo mejor tenemos que pensar en entornos plurilingües de este tipo. Es decir, el aprendizaje de lenguas de forma estanca, la promoción de lenguas de forma estanca, de una forma estancada. Por poneros un ejemplo, nosotros tenemos 3.000 profesores, nuestro sistema educativo tiene 3.000 profesores de lengua gallega en secundaria, por ejemplo. Nuestros profesores son profesores insertados dentro de nuestro sistema educativo, funcionarios y funcionarias de carrera, que, igual que cualquier otra especialidad, acceden mediante oposición, como decía Rubén, con la titulación de Filología Gallega u otras titulaciones y que imparten clases de forma uniforme por todos nuestros centros. Pero detectamos que a lo mejor tenemos que empezar a enseñar otras lenguas relacionadas también con el gallego, ¿no? Y demostrar que el plurilingüismo facilita la entrada a otros idiomas, la entrada al conocimiento de otros idiomas. Detectamos también que nuestra juventud nos pide ir por ahí, ¿no? Por eso os decía que lo que nosotros pensamos hace 40 años, en algunos casos, tiene poco o nada que ver con lo que piensan ahora mismo estos chicos y chicas de 15, 16 y 17 años que hablan entre ellos
o viven, como decía antes Miren, viven en entornos digitales prácticamente, se relacionan en entornos digitales. Y por daros una pincelada final, vuelvo también a insistir en lo que ya se dijo aquí. Tenemos que apostar mucho por los entornos digitales y por la generación de entornos de voz. Vivimos en una sociedad, como acabamos de hablar, donde los entornos de voz van a ser los que primen en nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vamos a entrar en una sala y no le vamos a dar a una llave para encender la luz. Vamos a decir, encienden esta luz, y la luz se va a encender. Vamos a hablar con la lavadora, y la lavadora va a contestarnos. Esa tecnología ya está aquí, la tecnología algorítmica, la tecnología de la inteligencia artificial. Ese tren tenemos que coger. Nosotros siempre decimos que el gallego, igual cualquiera de nuestras lenguas, llegó tarde a la imprenta, llegó tarde a la radio, llegó tarde a la televisión, pero estamos ante un momento histórico donde llega en pie de igualdad con las grandes lenguas del mundo. El gallego, el catalán, el euskera, el asturiano. Llegó a Internet, tuvo la oportunidad de llegar a Internet al mismo tiempo que el alemán, que el castellano, que el inglés. Depende, evidentemente, de la comunidad de hablantes. Evidentemente, nosotros no tenemos 250 millones de hablantes como el ruso, ni 600 millones de hablantes como tiene el castellano. Pero tenemos la oportunidad de hacerlo y tenemos la energía para poder hacerlo. Y tenemos comunidades culturalmente muy vivas y culturalmente muy identificadas con nuestras culturas para poder hacerlo. No os voy aquí a dar ya más datos ni entrar en más cuestiones que tengan que ver con el sistema educativo. Lo dejo por si luego tenéis alguna pregunta que hacer, a mí o a cualquiera de los compañeros que lo hicieron. Lo que sí me gustaría es poneros un pequeño vídeo de nuestro proyecto de inteligencia artificial. Aquí ya se habló y tenemos un proyecto que se llama el Proyecto NOS, que es, digamos, que tiene su origen en proyectos también llevados a cabo para el euskera y para el catalán, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Euskadi. En Euskadi es el proyecto AITU y el proyecto AINA para el catalán. AINA Norway, sí. Y os voy a poner un pequeño ejemplo de lo que queremos conseguir. A lingua é a identidade da nosa cultura. E ao igual que a xeración Nos reivindicou un galego universal, o proxecto Nos busca que o galego sexa unha realidade no mundo digital. Unha fala viva que poidamos empregar para comunicarnos coa tecnoloxía que nos rodea. Para poder vivir en galego e garantir o futuro digital da nosa lingua. É un obxectivo que vai da man dunha industria aberta ao mundo, dunha educación que tire proveito das tecnoloxías lingüísticas para ser máis rica e atractiva, e dunha sociedade que poderá manter o seu compromiso co idioma á hora de empregar os dispositivos electrónicos do noso día a día, e incluso para consumir contidos audiovisuais e facilitar a exportación da nosa produción local. Nos, recoméndame unha serie. Grazas ao proxecto Nos, a intelixenza artificial poderá aprender o galego marcando denominación de orixe, achegándonos numerosos avances tecnolóxicos que rachen barreiras de comunicación. Fundamentará os alicerces para o desenvolvemento dunha industria galega especializada en entornos de voz, asistentes, traductores automáticos que mesmo poidan operar en tempo real. Bonjour, ça va bien? La réunion commence dans 5 minutes. Tout le monde est prêt? Navegadores GPS que nos den indicacións na nosa fala e numerosas ferramentas sobre as que se asente a normalización lingüística do galego na contorna digital. Un tempo novo para a nosa lingua e para chamarlle as cousas dende Galicia, para que saiban de nós no mundo enteiro, para situar a Galicia na vanguarda das tecnoloxías con personalidade propia. O galego, unha lingua de intelixencia artificial.
Bueno, este proyecto que veis está insertado dentro del PERTE de la Nueva Economía de las Lenguas, igual que de nuestras otras comunidades autónomas, y bueno, tiene unos fondos, fue dotado por la vicepresidencia del Gobierno con 2 millones de euros, 600.000 euros de la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿y qué hay de novedoso en toda esta estructura? Que por primera vez estamos construyendo proxectos de forma paralela en las distintas comunidades autónomas. Isto que fai? Que teñamos moita máis facilidade, porque a estrutura dos programas que estamos creando, sabedes, vos que estades traballando xa en tecnoloxía neuronal, que é a mesma para todas as lenguas. É dicir, o que se fai é que as máquinas aprendan por unha tecnoloxía algorítmica, secuencias, o que os lingüistas chamamos sintagmas, non? Entón, a base de repetir miles de sintagmas e de incluir miles de sintagmas, poderemos ter esta tecnoloxía todas as lenguas, tamén o asturiano, como non. E este é o gran reto de futuro. Este é o reto polo cal podamos conseguir que eses rapaces que falan moi ben o galego dentro da aula, cando saian ao patio, manexen, e dentro da aula xa manexen aparatos e tecnoloxía na nosa lingua. Ese, neste momento, ese tren de alta velocidade a que se refería Miren, que temos que coller, que temos que avanzar e poder facelo, como digo, en igualdade coas demais linguas do mundo. Eu estou convencido de que o asturiano estará tamén connosco subíndose ese, non sei a que vagón do tren, pero estará tamén ese tren. Ese é o gran reto e o gran desexo que quero deixar aquí tamén para todos vós. Moitas grazas. Moitas gracias, Valentín. Hai tempo para algunha pregunta máis? Sí. Non sei, Rubén, se queres dir. A ver, bueno, en primeiro lugar tamén eu me alegro moito, Fernando, de volver a encontrarme contigo, unha persoa moi entrañable con todos nosotros en todo o proceso de normalización, Fernando Padilla. A ver, no caso de Galicia, a propia lei de creación da televisión galega obriga a que todos os contidos estean en galego, é dicir, a fundamentación da propia creación da televisión é a promoción da lingua galega. A Televisión de Galicia, por lei, a propia lei que a crea, non lle permite emitir en castelán ningún programa. Evidentemente, podan aparecer intervencións en castelán, pode haber un entrevistado en castelán, pero todos os programas teñen que ser emitidos en galego, non porque se lle dé indicación ao director, é que o director non ten siquiera esa potestade, non pode elixir. É a propia lei da televisión que obriga a que todos os contidos sexan en galego, porque a propia fundamentación da televisión, a fundamentación xurídica, logo, non? Se vamos ao dereito positivo que inspira esa lei, pois é a promoción da lingua galega. Non é curioso na nosa comunidade autónoma, pero non é siquiera a difusión da cultura nin do coñecemento galego, non, é a promoción da lingua galega.
Por iso se crea a televisión. A segunda parte da túa pregunta, evidentemente, eu dixen ao principio, as medidas, bueno, sempre se me estáis entendiendo todo, estou hablando en gallego, as medidas tomadas hai 40 anos non necesariamente poden ser as mesmas de agora, porque a televisión de hai 40 anos non ten que ver coa televisión de hoxe en día. Evidentemente, hoxe o consumo é televisión á carta, contidos televisivos en plataformas televisivas, que é onde o consume, sobre todo, a nosa xente máis moza, evidentemente. A Televisión de Galicia tamén tuvo que adaptarse a eses contidos, e de feito está o facendo non sin esforzo, todo hai que dicilo, porque aí, claro, hai que competir ya con los Netflix, con el Amazon Prime, con a HBO, e non é fácil, é un mercado nada fácil, pero é unha televisión pública que, como todas as televisións públicas, ten que adaptarse a ese novo mercado tamén, e tamén temos dúas plataformas da televisión de Galicia xa en liña, un canal, bueno, non é un canal, é unha parte desa plataforma infantil moi importante, os contidos infantiles, evidentemente nas nosas linguas. Claro, non é a mesma televisión que se creou cando se creou a Televisión de Galicia. Son dúas partes, non? A adaptación da televisión e a propia creación. Ahora, moi importante, evidentemente, que a xente vexa nos medios de comunicación, e máis nos medios de comunicación públicos, a presencia da lingua. E xa non só por difundila, xa non só por homoxeneizala, por normativizala, senón por prestixiala. Iso é o prestixio. Cando a xente ouiu falar en galego, ou hai un caso que se recorda moitas veces, xa con isto remato, non sei pesado, que é a serie JR, os máis maiores, os máis novos, cando se botou, cando se proyectou Dallas, se llamaba a serie, os acordáis? Dallas en gallego, la gente quedaba alucinada, claro, a los actores americanos hablando gallego. Todavía hoy se recuerdan muchísimas frases hechas de aquellas series, ¿no? Cuando os acordáis de Suelen, que bebía mucho, ¿no? Bueno, estar borracho en gallego se dice estar bébedo. Entonces, cuando alguien bebe mucho, todavía se dice en muchos sitios, estás bébeda, Suelen, porque era la frase de JR a Suelen. Claro, nadie se imaginaba a JR, que era una serie que se conocía en castellano, hablando gallego. Fue un impacto de tal magnitud que todavía hoy, 40 años después, se repiten frases de aquella serie, que no era una serie gallega, ni siquiera ambientada en la cultura gallega. Pero es el impacto sociolingüístico de ver a un actor norteamericano ejerciendo de norteamericano, como era JR, era un tejano de Dallas con sombrero tejano, falando en galego. Aquilo foi, decir, hombre, pues, si ese fala galego, eu tamén podo falar galego, non? É dicir, foi ese impacto, non? Moi importante. La última pregunta. Agradecemos de mano los ánimos que nos dais con vuestros ejemplos y también hay una cosa, bueno, pedimos que miremos a una cosa que descambia sobremanera en el caso de la lengua gallega y de la vasca. Y que veis que uno de los puntos débiles es el uso, que no viene nada más que del conocimiento y del reconocimiento. Entonces, si volvierais para atrás 40 años y volvierais a poder entamar, plantear una política lingüística, ¿cómo incidiríais para mejorar ese uso? Prestaría que respondierais tanto... Miren, métete tú, que se meta miren na máquina do tempo, a volver 40 anos atrás, e despois vou eu, si non, vamos ir os dous, e Rubén tamén, así que, bueno, Rubén non ten 40, ten algún menos, pero bueno, é un bo ejercicio moi sano este, sí. Las claves para un uso efectivo de la lengua es
así a escuela, que comprenda toda la vida, ¿no?, de ese niño, desde que sale de casa hasta que entra. Es decir, no solo en el ámbito académico, sino luego cuando sale donde va. Esta escuela de fútbol tiene que hacer fútbol en euskera. Luego, ¿qué hacen las extraescolares? Las extraescolares también. O sea, hay que darles toda esa cadena, ¿no?, para que entrenen esa facilidad y creen sus registros informales, porque para muchos de nuestros niños es una lengua académica. Simplemente. Porque ellos han aterrizado en una escuela donde tienen que estudiar todo en euskera, pero van a su ciudad, a la gran Bilbao, a Bilbao, y no tienen muchas más posibilidades de practicar esa lengua, con lo cual es la lengua académica. ¿Cuál es la lengua de disfrute para gozar? El inglés en las lenguas y el castellano en el entorno digital y con los amigos en castellano, pues porque hemos construido esa relación en el barrio en castellano, ¿no? No podemos descuidar ese aspecto informal porque un niño y una niña se lo pasa bien y por eso la televisión es tan importante, porque pues nosotros cuando hemos hecho productos de televisión acordes a los gustos de los niños y niñas en euskera, hemos construido referentes en euskera para ellos, actores que ellos los imitan y ya está. ¿El problema es el euskera? No. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de eso, ¿no? Y en la otra pregunta que haces de televisión, ¿qué está haciendo nuestra televisión, Radio Televisión Pública Vasca? Viendo que los consumos de televisión son nulos, o sea, bajo cero, jóvenes y no jóvenes, o los informativos, lo que está haciendo es adaptándose, ¿no? Es decir, crear contenidos que sirva para la televisión tradicional, pero también para diferentes, para Facebook, para redes sociales, crear podcast. Es decir, el 70% de nuestros jóvenes consumen podcast todos los días y les da igual de lengua. Esos gustos, como también saben en inglés, a mí es que sigo al youtuber en inglés o al castellano. ¿Qué necesitamos? Adecuarnos a sus gustos. Entonces, si seguimos haciendo televisión tradicional, aunque sea en asturiano, no va a nadie. No le interesa a nadie. Tenemos que hacer contenido desde la televisión que se adapte, ¿no?, a todas las multiplataformas, redes sociales que están consumiendo y consumirán, ¿no? Pero no descuidéis el entorno informal, porque si no se convierte en lengua académica. Total, y ya está. Tenemos un minutín ya, ¿eh? Porque nos pies en el edificio. Yo suscribo lo que ha dicho Miguel, es cierto, la importancia del uso. Lo que pasa es que es muy difícil la pregunta, porque yo creo que en todas las comunidades autónomas uno de los primeros retos que teníamos finales de los 70, 80 era alfabetizar. Es que debíamos alfabetizar a la sociedad. La sociedad tiene que aprender a leer, a escribir, a hablar como se hablaba. Y es cierto que ahora, 40 años después, pues efectivamente, nosotros en catalán decimos que hem guanyat les aules pero hem perdut els patis, es decir, hemos ganado las aulas pero hemos perdido los patios y el futuro de las lenguas pasa por los patios. Entonces, ¿qué deberíamos haber hecho? Pues yo creo que fijar estos objetivos de alfabetización centrados en las futuras generaciones para que incrementen los usos. Y de hecho después, si no hay alfabetización, no hay uso. Entonces, es el pez que se come la cola, pero sí que Miren ha puesto, yo creo que el punto de mira en los entornos informales. Es importantísimo el entorno informal. Y la importancia de la televisión, con lo que decía Fernando, la gente ya no consume televisión al día. Pero es importante que tengáis una televisión. Nosotros, nuestra segunda televisión valenciana, la actual, nace en la línea de la de Galicia, solo en valenciano. No hay consumo, no hay producción en castellano porque es que el resto de televisiones ya emiten en castellano. Y la televisión es un servicio público y será deficitario, efectivamente, porque es un servicio público de cara a la sociedad y es esa televisión que emite todo en nuestra lengua, porque para ver contenidos en castellano está todo el resto de televisión. Entonces es importantísimo que lo justifiquéis como servicio público donde debe estar presente vuestra lengua. Sí, ahí, si me dejas sí, solo claro. que suscribo totalmente lo que acaban de decir mis colegas, y yo solo añadiría una cosa.
metidos en la máquina del tiempo 40 años para atrás, moi importante as familias. Nos descoidamos ese aspecto durante tempo, porque parecían que as familias eran casi todos galegofalantes, sobre todo en entornos rurales, tal. Na familia onde se fragua a actitude e a lengua materna tan importante, no? Deses falantes. Incidir moitísimo nas familias, nos entornos, en buscar esa cadena que decide, mire, ¿no? De rodear a vida das persoas, que poden desenvolver a súa vida relacional, moi importante, as relacións de parella, por exemplo, as relacións de pareja, conseguir que liguen en euskera, en gallego, en catalán. Parece unha tontería, pero non lo es, porque aí se establecen los pilares de la lengua de relación de las futuras familias. Y como tengas la lengua en las familias, incluso en las familias que no son hablantes de nuestras lenguas, esa es otra. Pasa que ya no podemos seguir hablando más, pero durante mucho tiempo hicimos políticas lingüísticas para las familias para los que están a favor de, o para los que ya hablan gallego, catalán, euskera. Muy importante hacer familias políticas lingüísticas para las que hablan poco o para los que no hablan nada. Y eso nosotros también tardamos en darnos cuenta. Sabes que también para ellos hay que dirigir la política lingüística para ponerlos a favor para que hablen un poquito o hablen algo más, o por lo menos tengan una buena actitud, o por lo menos transmitan parte de esa lengua a los más pequeños de casa. Eso también es hacer política. Valentín, Míriam, Rubén, moltes gràcies. Es que ricasco, moitas grazas. Mañana seguimos con este seminario, además falando precisamente de transmisión generacional, con un documental, con una ponencia de Fernando Padilla sobre los problemas que tenemos en el sistema educativo y otras muchas cuestiones a las que os animo a venir ya a primera hora, a las 10 de la mañana, pasamos lista. Muchas gracias.